He guardado este secreto por 50 años, pero hoy todo cambió. Esta es la historia de cómo sobreviví al mayor trauma de mi vida y encontré fuerza cuando todo parecía perdido. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu forma de ver la vida. El palco de Santiago Morales en el Estadio Azteca era una cápsula de indiferencia suspendida sobre un mar de pasión. Afuera, un invierno gris se cernía sobre la Ciudad de México, cubriendo el horizonte con una capa de nubes densas que amenazaban con una llovizna fría. Adentro, sin embargo, el ambiente era de un lujo calculado y estéril. Empresarios de trajes impecables y mujeres con joyas discretamente costosas sostenían copas de champaña. Sus conversaciones, un murmullo constante sobre fusiones, adquisiciones y mercados emergentes. El partido que se desarrollaba abajo, la final de un campeonato de fútbol femenino sub-20 entre México y Argentina, era poco más que un telón de fondo, un pretexto para el verdadero juego que se jugaba en esos metros cuadrados de opulencia. El contraste era un abismo visual y social. Arriba el cristal aislaba el frío y el ruido. Abajo, en las gradas populares, una modesta pero ruidosa afición mexicana se aferraba a una esperanza cada vez más tenue, con sus banderas y cánticos luchando contra el viento y un marcador adverso de 2-0. Santiago Morales, a sus 50 años, era el epicentro de este universo de poder. Su traje, un Tom Ford de corte perfecto, no tenía una sola arruga. Su reloj, un Patek Philippe, era un destello sutil de su inmensa fortuna, valorada en más de $5,000 millones. Como CEO de una de las corporaciones más grandes de México, su presencia exigía respeto, pero su mirada estaba perdida en un punto indefinido más allá del campo de juego. Observaba sin ver. Sus ojos grises, alguna vez llenos de ambición, ahora eran dos pozos de apatía. Cada sorbo de champaña, cada gesto de asentimiento a sus interlocutores, era un movimiento mecánico, una actuación perfeccionada. A lo largo de los años, el fútbol, el negocio, la vida misma, se habían convertido en un ruido de fondo para el silencio ensordecedor que habitaba en su interior desde la muerte de su hijo, 5 años atrás. En el césped, la batalla era feroz y desigual. La selección argentina, con una confianza arrolladora, dominaba cada centímetro del campo. Sus jugadoras se movían con una sincronía envidiable, mientras el equipo mexicano corría con más corazón que táctica, mostrando el agotamiento de un torneo extenuante y la frustración de un resultado que parecía sellado. Faltaban solo 5 minutos para el silbatazo final, y la resignación comenzaba a palparse tanto en la cancha como en las gradas. Para los invitados de Santiago, era la señal para empezar a planear la salida. Santiago mismo, con un tedio que le pesaba en los hombros, ya había hecho una seña discreta a su chofer. Estaba listo para retirarse, para volver a la soledad de su mansión, un mausoleo de lujo y recuerdos dolorosos. No había nada para él en ese estadio, solo el eco de una pasión que ya no sentía. Entonces, en medio de la apatía general, una figura menuda se negó a rendirse. Xochitl, Luna, la número 9 de México, con sus trenzas negras rebotando contra su espalda y sus viejos botines remendados, parecía la única que aún creía en lo imposible. Con el aliento quemándole los pulmones y el ácido láctico gritando en sus músculos, se lanzó con una ferocidad primigenia, barriéndose para robar un balón en el mediocampo. Fue un acto de pura desesperación y fe. Se levantó en un instante, esquivó a una defensora con un quiebre de cintura y eludió a una segunda con un toque sutil. El área rival parecía un espejismo lejano, pero Xochitl no dudó. Con la fuerza que le quedaba, la fuerza de una promesa hecha a su abuela en un lecho de hospital, impactó el balón desde casi 30 metros. El esférico describió una parábola imposible, un arco de esperanza contra el cielo nublado de la capital. El vuelo del balón pareció detener el tiempo, silenció los murmullos en el palco de Santiago y capturó la atención de todos los presentes. La portera argentina se estiró en un vuelo inútil mientras la red se inflaba con una violencia poética. Gol, un golazo que cambiaba el marcador a 2-1, pero que significaba mucho más que eso. El sonido de la pequeña afición mexicana estalló en un rugido catártico,
un grito que había estado ahogado por 85 minutos de impotencia. Santiago, que ya se estaba girando para marcharse, se detuvo en seco, atraído por esa explosión de júbilo genuino. Se volvió hacia el campo, justo a tiempo para ver la repetición en las pantallas gigantes del estadio. La cámara de la transmisión hizo algo inusual. En lugar de seguir la celebración del gol, se centró en la banca mexicana. Todas las jugadoras, las titulares, las suplentes y el cuerpo técnico estaban llorando. No eran lágrimas de alegría simple, sino un llanto profundo, colectivo, un desahogo que hablaba de un dolor compartido. La imagen era tan cruda y poderosa que silenció por completo el palco. Los empresarios dejaron sus copas sobre las mesas, confundidos por esa muestra de vulnerabilidad. ¿Por qué lloraban así? ¿Por un gol que probablemente solo maquillaba la derrota? La intriga flotaba en el aire, densa como la neblina que empezaba a descender sobre el estadio. Santiago sintió una punzada de curiosidad, la primera emoción real que lo había tocado en mucho, mucho tiempo. Luego, la cámara encontró a la autora del milagro. Xochitl no corría celebrando. Estaba de pie, sola en el medio campo, con el pecho agitado por el esfuerzo y la emoción. Lentamente, levantó ambos brazos y apuntó sus dedos índices hacia el cielo. Su rostro, bañado en lágrimas, no mostraba la euforia del gol, sino una mezcla de amor, dolor y una devoción inmensa. Era un gesto íntimo, una conversación silenciosa con alguien que no estaba allí. En ese instante, la armadura de apatía de Santiago Morales se resquebrajó. En los ojos de esa joven desconocida vio un reflejo de su propia pérdida, una pena que él había decidido sepultar bajo capas de éxito y dinero. Pero en ella no había solo dolor, había una resiliencia feroz, una fe inquebrantable que él había abandonado hacía años. El gesto de Xochitl, tan puro y desgarrador, actuó como una llave que abrió una puerta sellada en el alma de Santiago. La imagen de su hijo, sonriendo con un balón en los pies, asaltó su mente con una claridad abrumadora. El recuerdo fue tan vívido que le cortó la respiración. Por primera vez desde el funeral, no apartó la vista del dolor. Se quedó allí, anclado al suelo de su palco de lujo, observando a esa chica en el campo, una extraña que acababa de mostrarle un fragmento de su propia alma rota. La idea de marcharse se evaporó. Ya no era un espectador aburrido, se había convertido en un testigo, cautivado por una historia que, sin saberlo, había comenzado a reescribir la suya. Decidió quedarse hasta el final, impulsado por una necesidad imperiosa de comprender el porqué de esas lágrimas y el destinatario de esa silenciosa dedicatoria al cielo. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perderte cómo termina y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. La curiosidad de Santiago se transformó rápidamente en una obsesión silenciosa. Mientras el partido se reanudaba con una energía renovada, él sacó su smartphone de última generación y, con una discreción que le era habitual, envió un mensaje a su asistente personal. Averigua todo sobre la número 9 de la selección mexicana, Xochitl Luna. Quiero su historia completa. Ahora. La orden era escueta, pero el tono de urgencia era inconfundible. Mientras las jugadoras luchaban en el campo, en las redes de información que Santiago controlaba, se desató una búsqueda frenética. Él, por su parte, no apartaba la vista de la joven. Cada carrera, cada esfuerzo, cada gesto de frustración de Xochitl resonaba en él de una manera nueva y perturbadora. Veía en ella un eco de la tenacidad que su propio hijo, Mateo, solía mostrar en sus partidos de fin de semana antes de que un conductor ebrio se lo arrebatara para siempre. La información no tardó en llegar, fragmentada al principio, en forma de enlaces a artículos de periódicos locales y publicaciones en redes sociales. Santiago leyó en la pantalla de su teléfono y cada palabra construía el retrato de una vida marcada por la adversidad. Xochitl Luna, de 17 años, nacida en una pequeña y polvorienta comunidad en las afueras de la ciudad de Oaxaca, huérfana de padres desde los 5 años, criados por su abuela, Elena, una mujer que vendía artesanías en el mercado local. No había lujos en su vida, solo la lucha diaria por la supervivencia. Las imágenes que acompañaban los artículos mostraban una casa humilde de adobe,
con un techo de lámina y un pequeño patio de tierra donde, según los vecinos, Xochi había aprendido a dominar el balón, jugando descalza la mayor parte del tiempo. Un artículo en particular de un periódico oaxaqueño capturó por completo la atención de Santiago. Era una entrevista realizada a Xochi antes del torneo. En ella, hablaba con una madurez que desmentía su edad. «Mis botines están viejos, sí», decía en una de las citas, «pero tienen los remiendos que mi abuela les cosió. Cada puntada es un recuerdo de su sacrificio. Juego por ella, para poder comprarle sus medicinas y darle una vejez tranquila». La pieza revelaba que su abuela padecía una enfermedad renal crónica y que su estado de salud era delicado. El fútbol no era un pasatiempo para Xochi, era su única y desesperada salida. Un boleto de lotería que se jugaba con el alma en cada partido, una herramienta para intentar salvar la vida de la única persona que le quedaba en el mundo. Mientras Santiago leía, la imagen del costoso champán en su mano se volvió obscena. Miró a su alrededor, a la gente de su mundo, que ya había vuelto a sus conversaciones sobre yates y acciones, ajenos al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Sintió una profunda sensación de vacío, una pobreza emocional que ningún extracto bancario podía ocultar. Su mansión en las lomas, con sus obras de arte y sus habitaciones vacías, le pareció de repente una prisión dorada. Él, que podía comprar cualquier cosa, no había podido comprarle más tiempo a su hijo. Xochi, que no tenía nada, luchaba con cada fibra de su ser por el tiempo de su abuela. En ese contraste brutal, Santiago se vio a sí mismo con una claridad despiadada, un hombre poderoso y exitoso, pero emocionalmente en bancarrota. El partido, mientras tanto, se había vuelto un torbellino de emociones. Inspiradas por el gol de Xochi, las jugadoras mexicanas se lanzaron al ataque con una fe renovada. La defensa argentina, antes impenetrable, comenzó a mostrar fisuras. La pequeña afición en las gradas se había transformado en un monstruo de 1000 gargantas que rugía con cada avance de su equipo. Santiago, por primera vez en años, se encontró gritando una instrucción al campo, un «pasa el balón», que se perdió en el estruendo general, pero que para él fue un acto liberador. Estaba conectado, involucrado, sintiendo de nuevo. La apatía se estaba disolviendo, reemplazada por una ansiedad que le era familiar, la misma que sentía cuando veía jugar a Mateo. Y entonces, en el último minuto del tiempo añadido, ocurrió el segundo milagro. Un centro desesperado al área. Argentina, una serie de rebotes y una compañera de Xochi, casi cayéndose, logró empujar el balón al fondo de la red. Empate, 2-2. El Estadio Azteca, o al menos la parte que apoyaba a México, explotó en un delirio colectivo. Las jugadoras se abrazaron en una pila de alegría y agotamiento. El partido, que parecía perdido, se iba a la tanda de penales. Santiago sintió un golpe de adrenalina, una emoción tan intensa que tuvo que agarrarse al barandal de cristal de su palco. La historia no había terminado. El destino de esa joven y de alguna manera el suyo propio se decidiría desde los 11 pasos. La tensión en el estadio se podía cortar con un cuchillo. La breve euforia del empate dio paso a un silencio nervioso y expectante. Los penales son una lotería, un duelo psicológico donde el coraje y la suerte pesan tanto como la técnica. Santiago observaba cómo las jugadoras de ambos equipos se abrazaban en el centro del campo, intentando darse ánimos. Vio a Xochi, con el rostro serio, la mirada fija en el horizonte. Pudo imaginar el peso que sentía sobre sus hombros. En ese momento, llegó un nuevo mensaje a su teléfono, una actualización de su asistente que lo dejó helado. Señor Morales, hay una noticia de última hora. La abuela de la señorita Luna, Elena Luna, entró en estado de coma anoche. La joven jugó el partido sin saber si su abuela despertaría. La promesa de la que habló en la prensa era marcar un gol para ella. La revelación cayó sobre Santiago como una losa de concreto. De repente, todo cobró un sentido terrible y profundo. El llanto colectivo en la banca, el gesto de Xochi apuntando al cielo, no era solo por un gol, era una súplica, un mensaje enviado a través del éter a un ser querido atrapado entre la vida y la muerte. El sufrimiento de esa chica era inmenso,
una carga que aplastaría a la mayoría de los adultos, y ella la estaba llevando con una dignidad y una fuerza que a Santiago le parecieron sobrehumanas. La admiración que sentía por ella se mezcló con un miedo visceral, el miedo de que esa esperanza tan frágil, esa luz que había logrado encender en la oscuridad, pudiera extinguirse con un solo fallo. La tanda de penales comenzó. Gol de Argentina, gol de México. La secuencia se repetía con una precisión agónica. Cada disparo era un pequeño drama en sí mismo. Santiago ya no estaba sentado, estaba de pie, junto al cristal, con las manos apretadas en puños. Sus invitados lo miraban con extrañeza, sin comprender su repentino y apasionado interés. Pero a él no le importaba. El mundo se había reducido a ese rectángulo de césped y a la figura de Xochitl, que esperaba su turno, la última en la lista de cobradoras mexicanas. Su rostro reflejaba una calma exterior que Santiago sabía que era una máscara para la tormenta que debía estar rugiendo en su interior. El trauma de Santiago resurgió con una fuerza inesperada. La imagen de Xochitl, tan joven y bajo tanta presión, se fusionó con la de su hijo Mateo en su última competencia de natación. Recordó la mirada de concentración de Mateo antes de saltar a la piscina, la presión por ganar, el peso de las expectativas, y luego el recuerdo insoportable del hospital, la espera, la noticia que destrozó su mundo. Proyectó todo su dolor, todos sus miedos en esa joven futbolista. Temía por ella, temía que la vida, esa fuerza cruel y caprichosa, le arrebatara también a ella su sueño, su promesa. No quería verla fallar, no quería que esa luz de esperanza que lo había sacado de su letargo se apagara. Llegó el momento decisivo. La tanda estaba empatada 4-4. El último penal de México. Si Xochitl marcaba, eran campeonas. Si fallaba, la muerte súbita continuaría, pero el golpe moral sería devastador. Xochitl caminó lentamente desde el medio campo hacia el punto penal. El estadio era un hervidero de sonidos. La afición argentina, ubicada detrás de esa portería, comenzó a gritarle insultos, a agitar los brazos, tratando de desconcentrarla. La portera argentina, una jugadora alta y corpulenta, sonreía con arrogancia, saltando sobre la línea de gol en un intento de intimidación. El peso de una nación, el futuro de su familia, la promesa a su abuela, todo convergía en ese instante, en ese pequeño punto blanco sobre el césped. Xochitl colocó el balón con un cuidado casi ceremonial. Se alejó unos pasos, dándole la espalda a la portería. Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Santiago pudo ver sus labios moverse, susurrando palabras que nadie más podía oír. Era una conversación íntima, un rezo, una petición de fuerza. Cuando se giró para encarar a la portera, su expresión había cambiado. El miedo había desaparecido, reemplazado por una determinación de acero. Sin embargo, justo cuando empezaba a tomar carrera, un dolor agudo la atravesó. Una mueca de sufrimiento cruzó su rostro mientras se llevaba la mano al muslo derecho. Un calambre, un obstáculo físico que se sumaba a la ya insoportable presión psicológica. El destino parecía estar jugando su carta más cruel. El árbitro se acercó, pero Xochitl le hizo una seña de que estaba bien, que no necesitaba asistencia. Se quedó quieta un momento, estirando la pierna con dificultad, luchando contra la contracción involuntaria de sus músculos. El público mexicano gimió de angustia. La portera argentina intensificó su sonrisa, sintiendo la ventaja. Para Santiago, ese momento fue una tortura. Era la personificación de la lucha contra la adversidad, un obstáculo más en un camino ya plagado de ellos. «Vamos, Saniña, tú puedes», susurró para sí mismo, su voz ronca por la emoción. En ese instante, Santiago Morales no era un multimillonario, era solo un hombre, un padre, rezando por la victoria de una hija que no era suya. Xochitl se irguió de nuevo, cojeando ligeramente. El dolor era evidente, pero su mirada estaba fija en el balón. Ignoró los gritos, a la portera, el calambre en su pierna. Su mundo se había reducido a ella, el balón y la promesa que flotaba en el aire. Sabía que no podía permitirse un tiro potente debido al músculo afectado. Tendría que ser un tiro de colocación, de inteligencia, de engaño.
tomó una bocanada de aire, llenando sus pulmones no solo de oxígeno, sino de todos los recuerdos de su abuela, de cada sacrificio, de cada palabra de aliento. Ese penal no era solo un tiro a gol, era el compendio de toda una vida de lucha, la culminación de un viaje imposible. El desarrollo del vínculo entre Santiago y Xochitl, aunque a distancia, se había cimentado en esos minutos de Minson-Sindonis. Agonía. Él, que había vivido desconectado del mundo, ahora sentía cada segundo de la prueba de Xochitl como si fuera propia. Su historia, que había conocido a través de una pantalla, se había vuelto tangible, real. La burocracia de su mundo, que normalmente usaba para cerrar tratos millonarios, ahora estaba al servicio de conocer la verdad de una joven humilde. Mientras Xochitl se preparaba para patear, Santiago ya había tomado una decisión. Ganara o perdiera, él la encontraría. No sabía exactamente por qué, pero sentía que sus caminos, el del hombre que lo había perdido todo emocionalmente y el de la niña que luchaba por no perder lo único que tenía, estaban destinados a cruzarse. El miedo y el trauma de Santiago, sus demonios internos, estaban ahora en una batalla campal con la nueva esperanza que Xochitl había encendido en él. Por un lado, el temor a que se repitiera el patrón de la vida, la crueldad de la pérdida. Por otro, un deseo desesperado de que, por una vez, la fe y la resiliencia fueran recompensadas. Quería que el universo le demostrara que estaba equivocado, que no todo terminaba en dolor y silencio. Quería ver a Xochitl triunfar no solo por ella, sino también por él. Su victoria sería una pequeña redención para su propia alma cansada, una prueba de que aún existían los milagros. Xochitl comenzó su carrera hacia el balón. Era una carrera lenta, casi dolorosa, debido a su pierna acalambrada. La portera argentina se movió ligeramente hacia su derecha, anticipando un tiro cruzado, el más natural para una diestra. Santiago contuvo la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas. El tiempo pareció ralentizarse, cada fotograma grabado a fuego en su memoria. Vio el pie de Xochitl impactar el balón, pero no con la punta, sino con la parte interna, un toque sutil, casi un pase. El balón rodó lentamente, sin fuerza, pero con una precisión quirúrgica, hacia el lado contrario al que se había lanzado la portera. La red se meció suavemente, casi pidiendo permiso. Silencio. Y luego la explosión. El estadio estalló. México era campeón. Las jugadoras mexicanas corrieron como locas hacia Xochitl, pero ella no estaba celebrando. En el momento en que el balón cruzó la línea, sus fuerzas la abandonaron. Se desplomó sobre sus rodillas, con el rostro enterrado en el césped, su cuerpo sacudido por sollozos que no eran de alegría, sino de alivio, de liberación, de una pena y un amor demasiado grandes para ser contenidos. En su palco, aislado por el cristal, Santiago Morales observaba la escena y sintió cómo algo dentro de él se rompía definitivamente. Las lágrimas que había reprimido durante 5 largos años finalmente encontraron una salida, corriendo libremente por su rostro. En su investigación, Santiago había descubierto la profunda conexión de Xochitl con sus raíces oaxaqueñas. A pesar de su pobreza, su comunidad la había apoyado incondicionalmente, organizando rifas para comprarle sus primeros botines y pagando el autobús para sus primeras pruebas. Esta red de apoyo comunal contrastaba fuertemente con la soledad de Santiago en su círculo de élite, donde las relaciones eran transaccionales y la lealtad era una mercancía. Esta revelación profundizó su admiración por ella. No solo era una atleta talentosa, sino el producto de un amor colectivo, algo que el dinero de Santiago nunca podría comprar. La enfermedad de la abuela de Xochitl, descrita en los informes médicos que el asistente de Santiago había obtenido discretamente, era grave y costosa. La diálisis era un gasto insostenible para la familia, y la única esperanza era un trasplante, un procedimiento con un costo de más de 2 millones de pesos y una larga lista de espera. Esta cifra, que para Santiago era trivial, para Xochitl representaba un universo inalcanzable. Este obstáculo externo, la implacable burocracia y el costo del sistema de salud, se convirtió en el primer objetivo tangible para la nueva determinación de Santiago. Ya no se trataba solo de una conexión emocional, se trataba de una injusticia que él tenía el poder de corregir. Mientras la tanda de penales avanzaba,
Santiago revivía en su mente fragmentos de conversaciones con su hijo Mateo. «Papá, ¿vendrás a mi partido el sábado?», preguntaba la voz de su hijo en su memoria. Santiago a menudo había respondido con una excusa relacionada con el trabajo. «Tengo una reunión importante, campeón, pero te prometo que iré al próximo». El próximo nunca llegó. Cada penal fallado por las argentinas y anotado por las mexicanas era una pequeña espina de arrepentimiento que se clavaba más hondo en su corazón. Estaba presenciando la dedicación de una niña a su abuela y se enfrentaba al fantasma de su propia negligencia como padre, absorbido por un imperio que ahora le parecía insignificante. La presión sobre Xochitl era más que solo deportiva. Un reportero local había tuiteado minutos antes de su cobro que el premio económico para el equipo ganador sería de 50,000 pesos por jugadora. Para muchas, era una suma importante. Para Xochitl, era una fracción de lo que necesitaba, pero representaba la posibilidad de pagar el tratamiento de su abuela durante unos meses más, de comprar un poco más de tiempo. Este detalle financiero, que Santiago leyó en su teléfono, añadió otra capa de tensión al momento. No era solo la gloria, era la supervivencia lo que estaba en juego en ese disparo. El miedo interno de Xochitl no era solo a fallar el penal, sino a fallarle a su abuela. En su mente, romper su promesa era como aceptar la derrota ante la enfermedad. Sentía que si no marcaba, de alguna manera estaría contribuyendo al deterioro de su abuela, una creencia irracional nacida del amor y la desesperación. Este conflicto interno, la lucha contra la culpa y el miedo, era una batalla mucho más dura que la que libraba contra la portera argentina. Su calma exterior era el resultado de una decisión consciente: transformar ese miedo en combustible, canalizar toda su angustia en ese único y preciso toque al balón. La conexión emocional entre Santiago y Xochitl alcanzó su punto máximo en el momento del penal. Él, un hombre que controlaba juntas directivas y mercados financieros con una lógica fría, se encontraba completamente impotente, su destino emocional en manos de una adolescente que no conocía. Esta inversión de roles fue profundamente transformadora para él. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba al mando. Era un simple espectador, un fanático, un ser humano vulnerable que anhelaba un final feliz. Su identidad como CEO se disolvió, dejando solo al padre afligido que veía en la lucha de Xochitl una segunda oportunidad para la esperanza. La creciente tensión se manifestó físicamente en Santiago. Sus manos, normalmente firmes al firmar contratos de millones de dólares, temblaban ligeramente. Su respiración, usualmente calmada y controlada, era superficial y rápida. Sus socios de negocios, que intentaban hablarle del cierre del mercado de valores, se encontraron con una mirada tan intensa y enfocada en el campo que se retiraron en silencio. El hombre que nunca permitía que las emociones interfirieran en los negocios estaba completamente consumido por una. Era el colapso de una fachada que había mantenido durante años, y en sus ruinas, algo nuevo estaba a punto de nacer. Finalmente, el diálogo interno de Santiago durante el penal fue uno de negociación y súplica. Si ella anota, pensó, casi como un pacto con una fuerza superior, haré algo, cambiaré, no dejaré que su lucha sea en vano. No era una promesa de caridad, sino un compromiso de transformación personal. El gol de Xochitl no solo ganó el campeonato para México, también selló el pacto que Santiago hizo consigo mismo en la soledad de su palco. La victoria de ella se convirtió en el catalizador de su propia redención, el punto de inflexión que había estado esperando sin saberlo durante 5 años de luto silencioso. El momento decisivo llegó envuelto en un silencio expectante que pareció absorber todo el sonido del estadio. Xochitl se preparaba para la cobranza y cada segundo se estiraba hasta el infinito, ignorando el dolor punzante en su pierna y el coro de insultos de la afición rival. Buscó un anclaje en medio de la tormenta. Levantó la vista hacia el cielo nublado, como si pudiera ver a través de las nubes y encontrar el rostro de su abuela. En el santuario de su mente, inició un diálogo silencioso, una conversación que era a la vez una oración y una despedida. «Abuela, dame tu fuerza», susurró en su interior. «Esto es por ti, por cada tortilla que me diste en lugar de comer tú, por cada noche que pasaste cosiendo mis botines. Gane o pierda, esta jugada es tuya».
En esa comunión íntima encontró la paz que necesitaba, una serenidad que emanaba de un amor que trascendía la vida y la muerte. En su palco de cristal, Santiago estaba completamente absorto, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Se había despojado de su saco y aflojado su corbata, gestos impensables para el siempre impecable Sio. Sus manos, que habían dirigido imperios, temblaban visiblemente mientras se aferraban al frío barandal. Ya no era un espectador, era un participante en el drama, su propio dolor y esperanza proyectados en esa joven figura en el campo. Cada fibra de su ser gritaba por ella, por un desenlace que pudiera restaurar una parte de su fe rota en el mundo. La vulnerabilidad de Xochi se había convertido en un espejo de la suya, y su inminente acto de valentía era la catarsis que él anhelaba desesperadamente para sí mismo. Estaba viviendo a través de ella, esperando el milagro. Xochi inició su carrera. Fue una carrera corta, casi cojeando, una demostración visible de su lucha física. La portera argentina, confiada, se balanceó sobre sus pies, lista para lanzarse. En el último instante, justo antes del impacto, Xochi no le pegó con fuerza. En lugar de eso, con un toque sutil y engañoso, simplemente empujó el balón con la cara interna de su botín. La pelota rodó, casi perezosamente, hacia el poste izquierdo, mientras la portera se lanzaba con toda su fuerza hacia el lado derecho, engañada por completo. El balón cruzó la línea de gol y besó la red con la delicadeza de un susurro. Gol, el gol de la victoria. El estadio explotó en una erupción de sonido y color, una celebración frenética por el triunfo improbable. Pero la heroína del momento no participó en la celebración. La euforia que la rodeaba era un mundo aparte. Apenas el balón tocó la red, las piernas de Xochi cedieron. Cayó de rodillas sobre el césped, una marioneta a la que le han cortado los hilos. Su rostro se hundió entre sus manos y su cuerpo fue sacudido por sollozos profundos y desgarradores. No eran lágrimas de campeona, sino las de una nieta huérfana y aterrorizada que había cumplido su promesa y ahora enfrentaba el vacío de la incertidumbre. Había entregado todo lo que tenía y ahora, en su momento de triunfo, se sentía completamente sola y vacía. La imagen era de una belleza trágica, la campeona de rodillas, llorando no por la gloria, sino por amor y por miedo. Esa imagen, proyectada en las pantallas gigantes, fue la que finalmente derribó el último muro de contención de Santiago. Al ver a Xochi derrumbarse, no en celebración, sino en puro desahogo emocional, sintió como si un dique se rompiera dentro de su propio pecho. El nudo que había llevado en la garganta durante 5 años se disolvió en un instante. Las lágrimas, esas traidoras que había mantenido a raya con trabajo, lujo y una disciplina férrea, brotaron sin control. Se cubrió el rostro con las manos, pero no pudo contener los sollozos que surgían desde lo más profundo de su ser. Era la catarsis de su propio luto, un torrente de dolor reprimido que finalmente encontraba una vía de escape, provocado por la valentía y el sufrimiento de una extraña. En la soledad de su palco de lujo, el hombre más poderoso de México lloraba como un niño, finalmente permitiéndose sentir la magnitud de su propia pérdida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Tras el partido, Santiago no regresó a su vida de opulencia vacía. La catarsis emocional que experimentó en el estadio lo había cambiado de forma irrevocable. Mientras los equipos celebraban y los medios de comunicación se arremolinaban en busca de la heroína del día, él ya estaba en su auto, no dirigiéndose a su mansión, sino dando instrucciones precisas a su chofer. Utilizó su vasta red de contactos no para cerrar un negocio, sino para una misión mucho más personal: localizar el hospital donde estaba internada la abuela de Xochi. En menos de 1 hora, tenía el nombre y la dirección: Hospital General de Xoco. El viaje a través del tráfico de la Ciudad de México fue un blur, su mente enfocada en un único propósito, impulsado por una urgencia que no sentía desde hacía años. Llegó al hospital y se movió por los pasillos concurridos con una determinación silenciosa. Un hombre, acostumbrado al lujo ahora inmerso en la cruda realidad del sistema de salud público, encontró el piso de cuidados intensivos y a través de una ventana de cristal la vio. Xochi estaba sentada en una silla de plástico,
todavía con su uniforme de la selección, manchado de césped y lágrimas secas. Sostenía la mano de su abuela, una figura frágil conectada a un laberinto de tubos y monitores. Justo en ese momento, un médico se acercó a ella con una expresión de cautelosa sorpresa en su rostro. Santiago observó a distancia mientras el doctor le comunicaba la noticia. De manera inexplicable, contra todo pronóstico médico, su abuela había despertado del coma minutos antes. El milagro se había completado. Al presenciar la explosión de alivio y alegría en el rostro de Xochi, Santiago supo que tenía que actuar, pero con delicadeza. Se acercó al área administrativa del hospital y de forma anónima al principio cubrió la totalidad de la deuda médica y dejó fondos suficientes para garantizar el mejor tratamiento posible, incluyendo el futuro trasplante. No quería gratitud, solo quería reparar una pequeña parte de la injusticia del mundo. Unas horas más tarde, cuando la emoción inicial se había calmado, se acercó a Xochi en la cafetería del hospital. Se presentó simplemente como Santiago, un aficionado que se había conmovido con su historia. No habló de dinero ni de poder, sino que la escuchó mientras ella le contaba sobre su abuela, su pueblo y sus sueños. En esa conversación, humilde, bajo las luces fluorescentes de una cafetería de hospital, Santiago encontró el valor para hacer algo que no había hecho en 5 años. Hablar de su hijo. Le contó a Xochi sobre Mateo, sobre su amor por el deporte, sobre el accidente y sobre el vacío insondable que había dejado atrás. «Vi tu gol», le dijo Santiago con la voz quebrada, «y vi la forma en que miraste al cielo. Yo solía hacer lo mismo después de que mi hijo se fue, pero solo veía nubes. Tú, en cambio, parecías ver algo más. Me enseñaste que la esperanza puede existir incluso en el dolor más profundo». En esa confesión, 2 almas heridas, la de un hombre rico y una joven pobre, encontraron un consuelo mutuo, un puente de empatía construido sobre la base de la pérdida compartida. Ese encuentro fue el nacimiento de un nuevo propósito para Santiago. Se dio cuenta de que su vasta fortuna, que hasta ahora solo había servido para aislarlo, podía ser una herramienta de transformación. Inspirado por la historia de sacrificio y amor de Xochi, decidió crear algo que perdurara, un legado que honrara tanto a su hijo Mateo como a la resiliencia de Xochi y su abuela. Así nació la Fundación Luna Morales, una organización sin fines de lucro con una dotación inicial de $500 millones, dedicada a apoyar a jóvenes atletas de bajos recursos en todo México, proporcionándoles no solo equipo y entrenamiento, sino también educación, atención médica y apoyo psicológico. La vida de ambos cambió para siempre a partir de ese día. Xochi, con la salud de su abuela asegurada y el apoyo de la fundación, pudo enfocarse por completo en su carrera. Se convirtió en una estrella del fútbol internacional, fichada por un importante club europeo, pero nunca olvidó sus orígenes. Se convirtió en la principal embajadora y portavoz de la Fundación Luna Morales, viajando por todo el país para inspirar a niños y niñas a perseguir sus sueños, sin importar cuán humildes fueran sus comienzos. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para miles de jóvenes que, como ella, veían en el deporte una vía de escape y superación. Santiago, por su parte, encontró la redención que tanto anhelaba. Se alejó de la dirección diaria de su corporación, delegando en su equipo de confianza, para dedicarse en cuerpo y alma a la fundación. Cambió las frías salas de juntas por canchas de tierra en comunidades rurales, los informes financieros por las sonrisas de los niños que recibían sus primeros botines de fútbol. El vacío en 1970. Su corazón comenzó a llenarse, no con el olvido de su dolor, sino con un nuevo tipo de amor, el amor por una causa, por un propósito más grande que él mismo. Transformó su luto personal en un legado de esperanza, asegurándose de que el nombre de su hijo, Mateo, estuviera asociado no con la tragedia, sino con la oportunidad. La historia de La Última Jugada se convirtió en una leyenda, contada y recontada en cada rincón de México. No fue solo la historia de un gol milagroso, sino la prueba de que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno y transformar el dolor en acción. Demostró que la cura para las heridas más profundas del alma
a menudo se encuentra al ayudar a sanar las heridas de los demás. Santiago y Xochi, dos personas de mundos opuestos, se habían salvado mutuamente, creando un círculo virtuoso de generosidad y gratitud que cambiaría incontables vidas en los años venideros, demostrando que un solo acto de fe puede generar ondas de bondad que nunca terminan. 5 años después, el sol brillaba intensamente sobre Oaxaca, bañando los campos verdes con una luz dorada. En el pueblo natal de Xochi, donde antes solo había un terreno baldío, ahora se erigía un centro de entrenamiento de última generación, la joya de la corona de la Fundación Luna Morales. Santiago y Xochi estaban en el podio para la ceremonia de inauguración. Xochi, ahora con 22 años y luciendo el gafete de capitana de la selección mayor de México, pronunció un discurso que electrizó a las cientos de niñas y niños sentados frente a ella. Habló de sueños, de sacrificios y de la importancia de nunca olvidar de dónde vienes. Su voz, firme y llena de pasión, era el testimonio viviente del poder transformador del deporte. Santiago la observaba desde un lado del escenario, ya no con la mirada vacía de aquel día en el estadio, sino con un orgullo y un afecto paternal que le iluminaban el rostro. Ya no vestía los trajes rígidos de Minoasem. Theo llevaba una camisa de lino y pantalones cómodos. Su apariencia relajada reflejaba su paz interior. La fundación se había expandido, con programas en todo el país, impactando positivamente la vida de más de 10,000 jóvenes. Había encontrado no solo un propósito, sino una nueva familia en las sonrisas y los sueños de todos esos niños a los que ayudaba. El dolor por la pérdida de Mateo nunca desaparecería por completo, pero ya no era un ancla que lo arrastraba al abismo, sino un faro que guiaba sus acciones. Al bajar del podio mientras los aplausos resonaban, un niño pequeño de unos 7 años, el miembro más joven de la nueva Academia de Oaxaca, se acercó tímidamente a Santiago. Con ojos brillantes de admiración, le extendió un balón de fútbol gastado. «¿Señor Morales quiere jugar?», preguntó con una voz inocente. Santiago se quedó paralizado por un instante. No había tocado un balón de fútbol desde el último partido que jugó con Mateo en el jardín de su casa, una semana antes del accidente. El balón había sido un símbolo de su dolor, un recuerdo que evitaba a toda costa, pero al mirar al niño, no vio un fantasma del pasado, sino una promesa de futuro. Con una sonrisa genuina, la primera sonrisa verdaderamente feliz en años, Santiago tomó el balón, lo lanzó suavemente al aire y con un gesto fluido y natural se lo devolvió al niño con el pie. El ciclo se había completado. El padre que había perdido a su hijo estaba, una vez más, de vuelta en el juego. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.